La Segunda Guerra Mundial. Un conflicto global que consumió naciones y dejó cicatrices imborrables en el tejido de la historia. Fue una época de heroísmo y sacrificio, pero también de una oscuridad inimaginable, donde los límites de la realidad misma parecían desdibujarse. Un nombre que evoca ciudades en ruinas, paisajes desolados donde la vida fue interrumpida abruptamente. Ciudades que alguna vez fueron vibrantes centros de cultura y comercio, reducidas a escombros humeantes. Y el sacrificio de millones. Hombres, mujeres y niños, todos atrapados en un torbellino de violencia y destrucción. Sus nombres grabados en piedra, un recordatorio sombrío del costo humano de la guerra. Pero más allá de la brutalidad visible, de las estadísticas frías y los relatos históricos, se esconde un terror más profundo, lo inexplicable. Algo que acechaba en los márgenes de la percepción, alimentándose del miedo y la desesperación. Imagina ser un joven soldado, apenas un muchacho, lejos de casa, arrancado de la seguridad de tu familia y arrojado a un mundo de pesadilla, rodeado de muerte. La constante presencia de la muerte, un recordatorio implacable de tu propia mortalidad. El día es un infierno, una cacofonía de explosiones, disparos y gritos. El aire denso con el olor a pólvora y carne quemada. Pero la noche es peor. La oscuridad trae consigo sus propios horrores, amplificando el miedo y la paranoia. En la oscuridad, cada sonido se convierte en amenaza. El crujido de una rama, el aullido del viento, todo te hace saltar, preguntándote si es el enemigo o algo mucho peor. Tu mente, al límite, empieza a jugar contigo. La línea entre la realidad y la alucinación se vuelve cada vez más borrosa. ¿Es el enemigo o algo más? Una presencia invisible, una sombra que se mueve en la periferia de tu visión. Una sombra real o una presencia imposible. Algo que desafía la lógica y la razón, algo que no debería existir. En este caldo de miedo, lo inexplicable floreció. Los horrores de la guerra abrieron una puerta a algo más allá de nuestra comprensión. Testimonios de soldados de todos los bandos, de hombres endurecidos por la batalla, relatan encuentros con lo desconocido. Historias que desafían la explicación racional. Eventos que dejaron a estos soldados traumatizados y perplejos. Apariciones de camaradas caídos, fantasmas de aquellos que no lograron regresar a casa, ruidos imposibles en la quietud, susurros que parecían provenir de la nada, advertencias desde el más allá, voces que intentaban guiar, o quizás advertir, a los vivos de los peligros que acechaban. No son solo historias de guerra. No son meras invenciones de mentes traumatizadas. Son crónicas de un terror ancestral. Un miedo que reside en lo más profundo de nuestro ser, donde el enemigo conocido era preferible a lo que acechaba en las sombras. Porque al menos al enemigo se le podía combatir, pero ¿cómo luchar contra algo que no se puede ver? Algo que no se puede comprender. Este relato no trata de estrategia militar, de batallas ganadas o perdidas. Nos sumergiremos en los abismos de la psique humana en guerra, explorando los límites de la cordura y la fragilidad de la mente. Exploraremos cómo el horror del conflicto se fusionó con el miedo a lo desconocido, creando una tormenta perfecta de terror psicológico y sobrenatural. Un temor tan antiguo como la humanidad. Un miedo a lo que se esconde en la oscuridad, a lo que acecha más allá de nuestra comprensión. Prepárate para escuchar los ecos de los condenados, las voces de aquellos que sufrieron y murieron en la guerra, y sentir el frío de presencias invisibles. El aliento helado de algo que te observa desde las sombras. Porque cuando el mundo se convierte en un matadero, cuando la sangre y el sufrimiento impregnan la tierra, las puertas a otras dimensiones pueden quedar, peligrosamente, entreabiertas. Y lo que se filtre a través de ellas podría cambiar nuestra comprensión de la realidad para siempre. El Frente Oriental, un vasto teatro de guerra donde millones encontraron su destino final, y en su epicentro Stalingrado, una ciudad convertida en infierno blanco, un crisol de sufrimiento inimaginable, cada piedra, cada rincón, impregnado de la sangre y el dolor de incontables almas. Un monumento al sufrimiento humano, erigido no con mármol y piedra, sino con los huesos y la desesperación de hombres, mujeres y niños. En este paisaje helado, donde la vida misma parecía congelada en el tiempo, los relatos de fantasmas eran constantes, alimentados por el miedo, la soledad y la omnipresente muerte. Historias que se transmitían de boca en boca,
susurros que se mezclaban con el viento gélido. Soldados de ambos bandos, ateridos y exhaustos, escuchaban susurros en las ruinas, ecos de voces perdidas en el laberinto de escombros. Voces que los llamaban por su nombre desde edificios vacíos, desde sótanos oscuros, desde el corazón mismo de la desolación. Un llamado fantasmal que ponía a prueba la cordura de los más valientes. Una leyenda persistente. El soldado blanco, un espectro nacido del frío y la desesperación. Una figura espectral que cruzaba la nieve sin dejar huellas. Un fantasma silencioso que se deslizaba entre las sombras, a veces guiando a los perdidos hacia la salvación, a veces presagiando muerte, anunciando el final inminente con su presencia gélida. El terror psicológico era inmenso, un arma invisible que corroía la moral y desdibujaba la línea entre la realidad y la pesadilla. ¿Cómo luchas contra un enemigo que ya está muerto? ¿Contra un adversario que se alimenta del miedo y la desesperación? Los soldados combatían en dos frentes. Contra el enemigo tangible, con carne y hueso, y contra las apariciones surgidas de la masacre, contra los fantasmas de la guerra que acechaban en cada esquina. Stalingrado fue más que una batalla. Fue un punto de inflexión, fue una lucha por el alma, donde la línea entre vivos y muertos se borró, donde los límites de la realidad se difuminaron bajo el peso del horror. Solo quedó un eco interminable de dolor en el viento helado, un lamento fantasmal que resonará por siempre en las ruinas de Stalingrado. La leyenda del Ángel de Mons, nacida en la Primera Guerra Mundial, resurgió en la Segunda. Soldados británicos, al borde del colapso, contaban historias de figuras luminosas protegiendo a los suyos en Dunkerque. Milagro o histeria colectiva. Para quienes lo vivieron fue real y les dio fuerzas para resistir. El Ángel de Mons simboliza la necesidad humana de esperanza en medio del horror. El bosque de Hürtgen, un lugar marcado por la historia y la tragedia, fue conocido por muchos como el infierno verde. Un laberinto de árboles imponentes y sombras persistentes, donde la luz del sol apenas lograba penetrar. Era una pesadilla de árboles densos que se entrelazaban en lo alto, creando una bóveda de penumbra perpetua. Un lugar donde el día se sentía como noche, y la esperanza se desvanecía con cada paso que se adentraba en su corazón oscuro. Los soldados, atrapados en su abrazo sombrío, sentían una presencia hostil que los observaba desde cada rincón. Una sensación inquietante de no estar solos, de ser vigilados por algo más que los ojos del enemigo. Era como si el bosque mismo cobrara vida, observándolos con una mirada implacable, queriendo expulsarlos de su dominio ancestral. Cada árbol parecía un centinela silencioso, cada sombra un presagio de lo que vendría. El silencio era antinatural, opresivo, cargado de una malevolencia palpable. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier explosión, que calaba hondo en los huesos y despertaba los miedos más primarios. Leyendas locales, transmitidas de generación en generación, hablaban de espíritus ancestrales que habitaban el bosque, guardianes de un poder antiguo y misterioso, y de criaturas antiguas, seres de la noche que se movían entre las sombras, alimentándose del miedo y la desesperación de aquellos que se atrevían a perturbar su reino. Algunos soldados, presa del pánico y la confusión, desaparecían sin dejar rastro, esfumándose entre la maleza como si nunca hubieran existido. Como tragados por la espesura implacable, absorbidos por la tierra y convertidos en parte del propio bosque. Sus nombres se perdían en el viento, sus historias silenciadas para siempre. El miedo a perderse en esa oscuridad laberíntica, a vagar sin rumbo entre los árboles imponentes, era un terror paralizante, mucho peor que el miedo a una bala perdida o a la explosión de una granada. Era el miedo a perderse a sí mismo, a ser consumido por la oscuridad interior. El entorno se volvió un enemigo activo, un adversario implacable que jugaba con sus mentes y los conducía a la desesperación. Una entidad viva y maligna que se alimentaba del sufrimiento y la muerte, fortaleciéndose con cada vida que se perdía entre sus árboles. Hürtgen no fue solo un campo de batalla, sino una fábrica de romper hombres, un lugar donde la cordura se desvanecía y la esperanza moría lentamente, donde la locura acechaba en cada sombra, esperando el momento oportuno para apoderarse de sus mentes y convertirlos en meros fantasmas errantes. No era solo un campo de batalla marcado por la sangre y la destrucción, era algo mucho más profundo y siniestro. Era un lugar donde los árboles susurraban secretos inconfesables y juzgaban a los intrusos con una mirada fría e implacable. Un recordatorio constante de que la naturaleza,
en su forma más pura y salvaje, puede ser tan aterradora y destructiva como la guerra misma, un poder incontrolable capaz de aplastar al hombre y borrar su existencia. En los cielos de la guerra, los pilotos encontraron un misterio: los Foo Fighters. Esferas de luz que seguían a los aviones, realizando maniobras imposibles, sin mostrar hostilidad. Al principio, los altos mandos culparon al estrés o fenómenos meteorológicos, pero los informes eran demasiados y demasiado similares. Nadie reclamó su autoría. No eran armas secretas. Para los pilotos, estas luces eran una fuente de ansiedad y asombro. ¿Fenómenos naturales? ¿Tecnología desconocida? ¿O visitantes de otro lugar? El misterio nunca se resolvió. Los Foo Fighters quedaron como un enigma suspendido en el aire de la guerra. Bajo el mar, el terror tomaba otra forma. El submarino alemán U-65 fue acosado por la tragedia y lo inexplicable. Desde su construcción, accidentes mortales y rumores de maldición lo rodearon. Tras zarpar, la tripulación reportó la aparición de un oficial fantasma visto en la proa, identificado como un camarada muerto. El pánico se apoderó de la tripulación, que temía encontrarse con el espectro en los pasillos claustrofóbicos. Finalmente, el U-65 explotó misteriosamente en la superficie, sin causa aparente. Un testigo vio una figura en la proa justo antes de la explosión. El fantasma del U-65 se llevó su barco a una tumba acuática. Un recordatorio de que, en la guerra, el miedo puede tomar cualquier forma. Los hospitales de campaña eran lugares de sufrimiento y muerte, donde la presencia de lo inexplicable era casi cotidiana. Médicos y enfermeras relataban lamentos de soldados ya fallecidos y figuras sombrías recorriendo los pasillos. Una enfermera recibió un mensaje de un moribundo para su madre, aunque el soldado había perdido la voz años antes. El personal médico debía enfrentar no solo heridas físicas, sino también el terror de lo invisible. Algunas camas parecían malditas. Quien dormía en ellas moría antes del amanecer. Los hospitales, en vez de sanar, se convertían en portales donde el velo entre vivos y muertos era peligrosamente delgado. En la batalla de las Ardenas, el frío y la niebla crearon un escenario de terror. Soldados veían sombras alargadas moviéndose entre los árboles, figuras que no eran humanas ni enemigas. Las apariciones coincidían con bolsas de frío inexplicable, un frío que helaba el alma. El miedo era tan intenso que algunos preferían la intemperie antes que refugiarse en lugares contaminados. Alucinaciones por el trauma y el frío o algo más. Para los que sobrevivieron, el terror fue real. Lucharon contra enemigos visibles y contra las sombras que la guerra había despertado. La Segunda Guerra Mundial mostró la monstruosidad humana en su máxima expresión. En un mundo saturado de horror real, lo paranormal se convierte en su sombra, el eco psíquico del sufrimiento. Las historias de fantasmas y apariciones son testimonio de la mente llevada al límite. Bajo estrés extremo, la percepción se distorsiona y el velo entre mundos se adelgaza. Los fantasmas de la guerra no son solo almas errantes, sino cicatrices emocionales grabadas en el entorno. Al final, el mayor horror no es lo desconocido, sino lo que creamos nosotros mismos. La guerra es una batalla contra nuestros peores miedos, internos y externos. El verdadero terror no es que haya fantasmas, es que nosotros los creamos.